¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando una persona con rasgos narcisistas se queda completamente sola? Sin audiencia, sin miradas de admiración, sin halagos. Detrás del telón de una confianza aparente, una imagen impecable y un carisma hipnótico. A menudo se esconde una realidad escalofriante. Un mundo interior lleno de contradicciones, dolor y comportamientos que parecen sacados de una película psicológica. En el video de hoy vamos a explorar un tema delicado pero profundamente importante en el ámbito de la psicología personal 6. Comportamientos extremadamente inquietantes que los narcisistas suelen tener cuando están solos. Este no es un video de juicio ni de sensacionalismo. Es un viaje para comprender las profundidades de la mente humana, un lugar donde las heridas no sanadas pueden transformarse en hábitos silenciosos pero peligrosos. A través de investigaciones científicas, observaciones clínicas y testimonios reales, te ayudaré a entender por qué emergen estos comportamientos que revelan sobre la estructura psicológica de una persona narcisista. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer nosotros como personas cercanas para protegernos de forma sana y consciente? Si alguna vez has sido víctima de manipulación emocional, si te has sentido agotado en una relación tóxica, o simplemente sientes curiosidad por lo que se esconde tras la fachada de alguien con tendencias narcisistas, quédate hasta el final del video. Porque allí te daré una perspectiva integral empática y transformadora que podría cambiar la forma en que ves este problema. Para siempre. No olvides suscribirte, darle like si este contenido te resulta valioso y compartirlo con quienes necesitan una mirada más clara sobre las relaciones humanas complejas. Juntos construiremos una comunidad más consciente, resiliente y llena de compasión. 1. Cuando el espejo se convierte en el escenario de una obsesión con el ego. Cuando se apagan las luces del escenario, cesan los aplausos, y ya no hay nadie observando cada uno de sus pasos. Muchas personas narcisistas entran en un estado muy particular, la búsqueda de sí mismas en el reflejo del espejo. No se trata simplemente de arreglarse el cabello o ajustar la ropa. Es un ritual profundamente personal donde el espejo se transforma en el único instrumento capaz de sostener la presencia de un ego inflado. Pueden pasar largos periodos frente al espejo, no solo mirándose, sino reafirmando obsesivamente su valor personal. Murmullos de autoelogio, afirmaciones repetidas como mantras. Soy increíble, soy único. Nadie es como yo sirven como compensación ante el vacío que deja la ausencia de atención externa. Para el narcisista, el espejo no refleja una imagen, refleja una ilusión. Cada expresión, cada gesto, se convierte en objeto de análisis de embellecimiento. Incluso pueden grabarse en video solo para reproducirlo una y otra vez, buscando ese sentimiento de ser admirados, aunque sea por sí mismos. Desde la psicología, esta conducta se considera una forma de autoestimulación emocional, un ciclo cerrado donde la autosatisfacción y la inseguridad conviven constantemente. Ajustan, corrigen, revisan sin descanso, porque su mundo interior no tolera la imperfección ni siquiera cuando no hay nadie observando. Y aquí se revela una verdad profunda: el narcisista no solo necesita ser admirado por los demás, también necesita desempeñar el papel del espectador. En una obra sin fin titulada Yo soy el centro del universo. 2. Los monólogos internos llenos de conflicto. Imagina una habitación en absoluto silencio. No hay interlocutores, no hay miradas atentas, no hay likes ni palabras de admiración. Pero esa no es una paz verdadera. Para el narcisista es el momento en que comienza la tormenta. En ese instante
se activa una cadena de monólogos internos, no para calmarse o reflexionar, sino como una guerra soterrada entre dos versiones opuestas de sí mismo, un yo idealizado hasta lo divino y un yo real, lleno de grietas, heridas y vergüenzas ocultas. El narcisista puede quedarse horas en ese estado, repitiendo afirmaciones como si tratara de reconstruir un monumento de autoestima que se tambalea. Voy a ser grande. Nadie puede reemplazarme. La gente solo me envidia, no es que yo esté equivocado. Pero basta un segundo de vacío para que la ira dirigida hacia sí mismo explote con violencia. Eres un fracaso. A nadie le importa. Todo es una mentira. Esta contradicción no es superficial. Llega hasta lo más profundo de un alma dividida. Los narcisistas rara vez se permiten ser vulnerables frente a otros, así que cuando están solos, las heridas reprimidas durante tanto tiempo salen a la superficie tomando la forma de monólogos caóticos y desgarradores. Algunos incluso se refieren a sí mismos en tercera persona, como si estuvieran hablando con otra versión interna, el héroe y el villano, conviviendo en el mismo cuerpo. Desde el punto de vista clínico, esto es un reflejo de un complejo mecanismo de defensa. La idealización y la devaluación de uno mismo ocurren en un ciclo constante como los polos de un péndulo emocional. Se alaban para evitar sentirse inútiles, pero cuando esas alabanzas se vuelven vacías, caen en una espiral de autocrítica sin salida. Y lo más doloroso, esas palabras, aunque no sean pronunciadas en voz alta, actúan como cuchillas dirigidas hacia el interior, haciendo que cada minuto de soledad se convierta en una tortura silenciosa. Como nadie presencia estos momentos, el mundo exterior sigue viendo a un ellos confiado encantador exitoso. Mientras tanto, su mundo interior se desmorona poco a poco. La triste realidad es esta: el narcisista nunca encuentra verdadera paz, ni siquiera cuando está solo. Porque su peor enemigo no es el mundo. Es él mismo cuando la máscara se cae, y lo único que queda es un ego que no sabe cómo amarse. 3. Las redes sociales y la trampa de la ilusión. En una era donde las redes sociales se han vuelto parte inseparable de nuestras vidas, estas plataformas abren una puerta virtual para los narcisistas, un espacio donde pueden encontrar atención, admiración y un yo reafirmado a través de cada me gusta, comentario y compartido. Pero, ¿qué ocurre cuando ya no hay nadie con quien compartir esa luz? Cuando la pantalla se convierte en la única fuente de validación, el narcisista cae en una adicción inconsciente, una que no puede detener. Cuando no hay nadie cerca para alimentar su ego, se sumergen compulsivamente en monitorear sus métricas virtuales. La cantidad de likes, los comentarios recibidos, o incluso si ciertas personas específicas han interactuado con sus publicaciones. Cada notificación es como una microdosis de validación que les dice: todavía existes, todavía importas, todavía eres relevante. Sin embargo, esa satisfacción es fugaz. Cada me gusta es una dosis temporal que alivia por un momento un ego frágil. Y cuando esos números ya no alcanzan, comienza la persecución por más atención, más reconocimiento. Vuelven a revisar publicaciones antiguas, no por nostalgia, sino porque son pruebas de un pasado donde se sintieron admirados. Incluso pueden revisar perfiles de quienes alguna vez los elogiaron buscando huellas de atención pasada que sirvan para reafirmar su valor actual. El problema es que para el narcisista, las redes sociales no son solo una herramienta de conexión, sino un teatro cuidadosamente montado donde todo puede ser editado, embellecido y exagerado. Allí pueden crear una versión perfecta de sí mismos, sin errores, sin fracasos,
donde todo el mundo solo ve su mejor cara. Pero cuando no hay una interacción real detrás de esas cifras, la insatisfacción aparece. Ese vacío se vuelve más profundo y doloroso porque ni el mejor filtro puede ocultar la falta de una conexión auténtica. Esto da lugar a un ciclo tóxico. Verificar constantemente sus publicaciones, obsesionarse con cómo agradar a los demás, elegir con precisión cada palabra o cada imagen para parecer perfectos. Y cuando no reciben respuesta, quedan atrapados en un bucle infinito de autoafirmación a través de números vacíos. En lugar de sentirse seguros dentro de sí mismos, se sienten perdidos, como si no pudieran existir más allá de la mirada de los otros. En los casos más extremos, cuando no reciben gratificación inmediata, pueden deprimirse o incluso vigilar a quienes antes los admiraban con una urgencia que resulta profundamente alarmante. Es la señal más clara de una personalidad que no sabe existir sin la aprobación externa. Las redes sociales, entonces, se convierten en un espejo infinito, donde buscan una validación que nunca termina de llegar. Y cuanto más se sumergen en ese mundo virtual, menos pueden conectar con el mundo real. 4. Los guiones silenciosos de la venganza. En el mundo interior de una persona narcisista, pocas cosas hieren más profundamente que la sensación de ser opacado o traicionado o rechazado, aunque muchas veces eso solo exista en su propia interpretación de los hechos. Y cuando ya no hay nadie frente a quien demostrar su valor, suelen refugiarse en otro lugar, su imaginación. Pero no se trata de fantasías sanadoras. Son fantasías de venganza oscuras y persistentes alimentadas en el silencio de la soledad. Cuando están solos, los narcisistas pueden pasar horas reviviendo momentos en los que se sintieron humillados o despreciados. No solo los recuerdan, los recrean con lujo de detalles la mirada del otro, el tono de voz, el entorno y sobre todo la emoción contenida que no pudieron expresar en aquel instante. Pero esta vez en su mente, el rol se invierte por completo. Ellos son los poderosos, los vengadores, los que hacen que los demás paguen por lo que hicieron. Estas fantasías, en algunos casos, incluso se escriben como si fueran planes de represalia. Otros las graban en audio. Ensayan diálogos, construyen escenas mentales como si estuvieran protagonizando una película en la que por fin se hace justicia, el caído se levanta y destruye todo a su paso. Desde la psicología, esto es una manifestación clara de ira reprimida, no gestionada de forma saludable. Y para un narcisista cualquiera que haya herido su ego, aunque sea con un simple comentario, puede convertirse en un enemigo simbólico. El gran problema es que estos guiones de venganza no liberan la emoción, sino que la perpetúan. En lugar de sanar, mantienen viva la herida, alimentan el resentimiento y fortalecen la narrativa de víctima incomprendida. Lo más peligroso de esta conducta es su carácter secreto y constante. Al no haber nadie que les dé retroalimentación o contraste con la realidad, se convencen de que tienen derecho a vengarse, de que el mundo les debe una disculpa, de que merecen castigar a quienes los han dañado. Y esa creencia ciega en sus propias fantasías, combinada con el sentimiento de poder, puede llevarlos a conductas extremas manipuladoras o incluso violentas si se presenta la oportunidad. Puede que estos planes nunca se lleven a cabo, pero su sola existencia en la mente del narcisista revela un interior profundamente herido, incapaz de perdonar y de soltar. Por fuera pueden seguir sonriendo, encantando, aparentando cortesía. Pero por dentro arde una memoria cargada de dolor, una herida sin cerrar. Y un susurro constante que clama venganza. 5. Cuando la máscara cae.
Autodestrucción silenciosa en la oscuridad. Existe una paradoja dolorosa en la psicología del narcisista que pocos logran ver. Cuanto más intentan construir una imagen perfecta ante los demás, más se desconectan de sí mismos. Cuando finalmente se quitan la máscara social en la intimidad absoluta, ya no hay un rol que interpretar. Pero en su lugar aparece un vacío abrumador. Y lo más triste es que no saben cómo ser auténticos consigo mismos. Es en esos momentos donde el narcisista puede caer en una cadena de conductas autodestructivas como una forma de calmar, aunque sea temporalmente, ese dolor interno sin nombre. Algunos recurren a sustancias, alcohol, drogas, medicamentos no por placer, sino como una vía de escape ante una voz interior que los critica sin descanso. Otros se lanzan a comportamientos extremos, conducción temeraria, noches enteras sin dormir o incluso actos de autolesión. Todo nace desde un mismo lugar, la impotencia frente al caos que llevan dentro. Desde la perspectiva clínica, esto refleja un colapso del ego. El narcisista vive impulsado por una imagen de invulnerabilidad, debe ser el mejor, el más atractivo, el más admirado. Pero cuando nadie los observa, cuando no hay testigos que sostengan esa ilusión, caen en picada hacia un abismo de insuficiencia, hacia esa frase que tanto temen. No soy suficiente. Una creencia que han pasado toda su vida tratando de evitar. Lo que hace esta autodestrucción aún más peligrosa es su carácter silencioso. Nadie lo ve, nadie lo escucha. Nadie sospecha que detrás de una persona brillante y carismática hay alguien que cada noche lucha con un dolor invisible. Y aquí está la tragedia: tampoco se atreven a pedir ayuda, porque reconocer que están sufriendo equivale a destruir por completo ese ego cuidadosamente construido. Desde fuera, los demás solo ven a alguien que parece tenerlo todo bajo control, seguro, encantador, seductor. Sin saber que muchas veces, cuando se apagan las luces y están solos en una habitación oscura, se enfrentan a una versión completamente distinta de sí mismos, frágil, desbordada y al borde del colapso. Esta autodestrucción no es solo un comportamiento, es una señal de alarma. Nos dice que detrás de la manipulación o la arrogancia del narcisista hay un alma que grita en silencio. Y si no se interviene a tiempo, el precio puede ser mucho más que un daño individual, puede arrastrar consigo a quienes los rodean en un círculo de dolor silencioso y profundo. 6. El ritual del ego en la oscuridad. Cuando cesan todos los ruidos del mundo exterior, cuando ya no hay nadie mirando ni opinando. ¿Crees que el narcisista se detiene? La verdad es no. Incluso en la más absoluta soledad, el narcisista sigue viviendo como si estuviera sobre un escenario, solo que esta vez el público es él mismo. En los momentos más íntimos, muchos narcisistas no se limitan a sentarse en silencio o a relajarse. Llevan a cabo una serie de rituales repetitivos. Se miran al espejo, se cambian de ropa varias veces al día, posan, escriben frases de autoelogio o imaginan conversaciones ficticias donde siempre resultan ganadores. No son actos aleatorios, sino una secuencia ritualizada diseñada para que el ego no colapse. Imagina esto: cada gesto, cada palabra que se dicen a sí mismos, es como un lazo invisible que aprieta su mente en una obsesión constante consigo mismos. No pueden tolerar sentirse comunes, invisibles o no especiales. Por eso, cuando nadie los elogia, se convierten en sus propios admiradores de cualquier forma que su imaginación lo permita, con monólogos internos, videos ficticios o incluso reorganizando su entorno para que refleje una versión idealizada de sí mismos.
Desde la psicología, esto se conoce como una manifestación del trastorno de autoimagen obsesiva, donde no solo se busca admiración, sino que también se intenta controlar cómo se es percibido, incluso si nadie está mirando. Y esto revela una verdad dolorosa: detrás de esa fachada de seguridad y orgullo, hay una fragilidad emocional tan profunda que necesita validación constante. A tal punto que montan una obra teatral entera, aunque el único espectador sea ellos mismos. Muchos podrían ver este comportamiento como extraño o incluso ridículo. Pero si lo miramos con más empatía, veremos un espejo de soledad extrema, un intento desesperado de proteger el ego de un colapso total. El narcisista no solo quiere ser admirado, necesita ser admirado para poder existir, porque nunca aprendió a amarse de forma sana y verdadera. Acabamos de adentrarnos juntos en un mundo lleno de contradicciones. Un lugar donde el orgullo exterior oculta miedos internos, donde comportamientos aterradores son en realidad gritos de auxilio ahogados de un alma que nunca ha sido verdaderamente sanada. Los 6 comportamientos que los narcisistas suelen realizar cuando están solos no son simples manías extrañas, son consecuencias lógicas de una vida entera dedicada a ocultar el dolor bajo una máscara de perfección. Y si tú, como persona que ha tenido una relación con alguien así, te has sentido herido o herida, recuerda: no fue tu culpa. Ellos están luchando contra demonios internos que ni siquiera saben cómo nombrar. Si este contenido te ha parecido valioso, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video para seguir difundiendo comprensión, empatía y conciencia sobre la salud mental. Y si tienes una historia o pensamiento que quieras compartir, déjalo en los comentarios. Siempre estaré aquí para escucharte.